No Solo Delphi, episodio 36, edición de verano. Bienvenidos a nosolodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Emilio Pérez, soy CEO de la empresa Abatic Soluciones Tecnológicas y MVP de embarcadero en Sevilla, España. Y al otro lado del micro tengo a Johnny Suárez, nuestro experto en creación de aplicaciones realizadas con movilidad en la empresa Abatic Soluciones Tecnológicas y que también es MVP de embarcadero, pero en este caso se encuentra en Cali, en Colombia. Hola Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal este mes de agosto? Bien, Emilio, mucho movimiento, trabajo, días de descanso también. Bueno, pero en sí bastante movimiento, estudio, lectura, en fin, de todo. ¿Y tú, Emilio, qué tal estás? ¿Qué tal tu mes? ¿Cómo va este mes? Pues la verdad que es un mes muy extraño porque normalmente el mes de agosto aquí en España la gente deja de funcionar la empresa desde mediados de septiembre. Muchas de ellas te dicen, no, ya para septiembre, ¿no? Pero, por ejemplo, no he tenido vacaciones ninguna hasta hoy mismo que han empezado mis vacaciones. Tenemos que poner sonido de aplauso o algo, ¿no? Porque fíjate que mis vacaciones son un día festivo que tiene agosto, entonces estoy de vacaciones un día festivo y bueno, me he cogido un par de días, el jueves y el viernes, donde trabajaré a medio gas. Ah, bueno, está bien. Está bien, Sí, ¿verdad? claro, sí. Vacaciones, bueno, lo que tiene ser el empresario, ¿no? O emprendedor, como se suele decir, ¿no? Sí, sí, No, así no, es. no tenemos vacaciones, ¿no? Bueno, Así pues pasa. después de varias consultas y peticiones de oyentes, pues hemos decidido darle una vuelta al podcast y por eso hemos tardado un poquito más en sacarlo. ¿Qué vamos a hacer en el podcast? Bueno, pues nos hemos creado una sección de la semana, como viene siendo habitual, y también pues tenemos más noticias, hemos añadido más noticias para darle mayor valor al podcast. Esto comenzó como una reunión de dos amigos que nos gustaba mucho Delphi, ¿verdad, Johnny? Y al final, como empezamos a trabajar juntos, pues bueno, teníamos la necesidad de dar a conocer nuestra empresa debido a que no teníamos patrocinadores. Si habláramos de WordPress, por ejemplo, pues rápidamente nos lloverían patrocinadores, etcétera, etcétera. Pero al hablar de Delphi, pues por suerte o por desgracia, los patrocinadores son un poco más escasos, ¿no? Al principio tuvimos la suerte de que había algunas empresas que nos apoyaban, no económicamente, pero sí dándonos componentes y nosotros se los ofrecíamos a nuestros oyentes. ¿Te acuerdas el comienzo, Johnny? Sí, sí, claro. Sí, que se ganaron varios oyentes, varios componentes. Entonces, bueno, nosotros de esa manera nos sentíamos un poco agradecidos, ¿no? Es decir, nosotros lo que queremos es patrocinar a otras empresas, darlas a conocer a esas empresas y bueno, que también nos conozcan a nosotros. Y bueno, esa era la idea inicial del podcast. Al no tener patrocinador, bueno, pues nos pusimos nuestra propia empresa como patrocinadora del podcast. ¿Qué ocurre? Que hablamos mucho al principio sobre cómo nos ha ido la semana, hablamos mucho de nuestra empresa y las cosas que hacemos, incluso hablamos bastante de noticias y otros temas, que el eje principal de esa semana o el tema de la semana, pues lo hacemos mucho más corto. ¿Esto a qué debido? Bueno, ese tema principal de la semana realmente no es más que una excusa para ponerle un nombre al podcast. No, nuestra idea no es entrar en profundidad en ese tema de la semana, no es hacer una clase maestra, no, simplemente intentar mantener el contacto con otros programadores Delphi que vean diferentes noticias que hay, que vean que hay más gente en la comunidad, ampliar un poco y dar a conocer noticias que están ocurriendo en el entorno de la programación y bueno, en realidad es tener una charla amena entre dos compañeros, en este caso, de trabajo. ¿Tú cómo lo
lo ves, Johnny? Sí, sí, lo veo bien y pues también podemos meter entrevistas más adelante otra vez, ¿no? Sí, sí, encantado. El que quiera es invitado. Exacto, sí, no, a mí me parece bien el esquema así como lo estamos poniendo, pero igual sería bueno tener opiniones de los oyentes. Pero me parece que está bien ahí de pronto enfocarnos también en las noticias. De pronto si no hay muchas noticias en alguna semana, entonces acumularlas y dejarlas para otra grabación más adelante, puede ser, se me acaba de ocurrir. Y para poder tener como más grueso siempre el tema de las noticias, que en últimas es como lo que la gente pues le gusta escuchar o no sé, lo que parece que les gusta de pronto tener allí presente, ¿no? Sí, sí, yo lo que sí es cierto, que lo que es el tema principal de la semana, por ejemplo, si hablamos de Firebase o hablamos de Delphi MVC Framework o de cualquier herramienta, simplemente para darla a conocer y de que se puede utilizar con Delphi. En ningún caso queremos hacer una consultoría, queremos dar una clase maestra, no queremos ampliar más allá de lo que, por ejemplo, si hemos dicho un tema en concreto en una semana, normalmente viene debido a que en esa semana hemos trabajado con ellos y nos ha parecido buena idea ponerlo, ¿verdad? Sí, casi siempre es así. Ahora, trabajamos de un tema en la semana y terminamos metiéndolo en el tema del podcast. Por ejemplo, empezamos a trabajar con Raserver y automáticamente el tema de la semana fue Raserver, ¿no? Pero no dijimos ni cómo se instala, ni cómo se crea una notificación push, ni cómo se crean los JSON, ni cómo las aplicaciones que hay precreadas ya tampoco, no se dijeron. Es decir, simplemente es una aproximación, el dar a conocer una herramienta en concreto que se puede utilizar. Si queréis que hagamos algo mucho más en profundidad, bueno, hay otros podcasters que lo que hacen es poner un podcast semanal, quincenal, de pago en iVoox. Yo no sé si realmente merece la pena o no merece la pena eso. Incluso en esta semana estuve escribiendo un post en LinkedIn preguntando dudas sobre esto en concreto. Tengo muchas dudas porque realmente no creo que haya suficientes personas interesadas en pagar 5 euros al mes por un podcast técnico de a lo mejor una hora donde hagamos a máximo, ¿de acuerdo? De una tecnología. No lo sé, ojalá me equivoque, pero solo son con los cursos que tenemos en las diferentes plataformas y no hay una gran aceptación como muchas veces podemos creer. En el podcast yo creo, porque ojalá me equivoque, no lo tendríamos. Por lo menos esa masa crítica de 20, 30 personas que paguen esos 5 euros, que nos cubra ese coste de 5 o 6 horas de investigación que tenemos que hacer para por lo menos poner algo en condiciones, ¿verdad? Sí, claro, no es que pues yo no lo veo por ese lado, pero pues si la gente lo llega a decir, pues habría que probarlo, pero pues así de entrada no parece, porque para eso pues está lo de los cursos que hemos venido hablando y todo, pues para eso sería, ¿no? Es que, por ejemplo, tú esta semana, hace pocas semanas has estado haciendo una consultoría y tú sabes lo que es esa redacción de ese documento que te has llevado investigando pues prácticamente toda la semana, ¿verdad? Sí, exacto. Estuve en una consultoría en Bogotá. Estuve haciendo un documento técnico y sustentado de cómo se debe trabajar, digamos, los cambios que se podrían hacer en esa empresa donde estuve. Y estuve pues con ese tema y sí, eso tiene bastante de dónde hablar. Y pues de hecho otra persona quedó ya allí en Bogotá, ya con la orientación y continuó pues con el tema de seguir investigando otras cosas como estructuras de redes, temas en la base de datos, bueno, muchas más cosas porque eso tiene bastante tela de donde cortar. Por eso te digo que realmente nosotros intentamos evitar el llegar a muchísimo tecnicismo en el podcast. Si alguien considera que sí es necesario, pues nada, hacernoslo llegar las diferentes propuestas y si tenemos muchas, pues bien decidimos añadirlo en este podcast gratuito o bien, si lo preferís, en uno de pago. Y bueno, no nos entretenemos más, ¿vale? Porque bueno, queríamos exponer nuestras dudas, nuestras inquietudes y bueno, intentar ser lo más
lo más transparente posible a todos nuestros oyentes. Entonces, bueno, vamos a ir a noticias de la semana. Johnny, ¿qué tenemos? Bueno, el 7 de agosto apareció una entrada en el blog de Sarina DuPont, donde los diferentes gestores de productos comentaban sobre el roadmap de agosto de Embarcadero. Ahí hablaba Marco Cantú, Sarina DuPont y bueno, y otros más. O sea, hablaban sobre pues su enfoque y lo que tenían que hacer o lo que va a salir en el Delphi, en la nueva versión, ¿no? En esta entrada Sarina también tiene un enlace en el roadmap con el roadmap directo, ¿no? No solo los comentarios de ellos, sino al roadmap como tal. Allí salen temas como por ejemplo que a finales de año sale la versión Carnival de Delphi. Pues ahorita se llama Carnival porque está en desarrollo, pero lo más seguro es que le vayan a poner un nombre de alguna ciudad más allá, ¿no? No sé qué ciudad irá a ser. Ahora tenemos la versión 10.2.3 y la que va a salir es la 10.3, ¿no? Entonces hay un cambio de versión importante. Y bueno, con relación con este roadmap y con esta nueva salida, pues unos días antes, esto fue esa noticia fue el 7 de agosto, pues el 30 de julio apareció otra entrada de Sarina DuPont y nos decía que había un problemilla, ¿no? Podríamos definirlo así, para los que hacemos aplicaciones Android con Delphi. Y es que desde el propio mes de agosto, las únicas aplicaciones nuevas que podemos subir al Google Store es aquellas que tengan una API level de 26, es decir, aquellas aplicaciones que estén compiladas para Android 8.0 en adelante. En estos momentos la API level que tiene Delphi Tokyo, es decir, la versión 10.2.3, es la 24, es decir, Android 7.0. En vez de sacar un upgrade y demás, pues Sarina nos dice en esta entrada qué paso debemos de seguir y nos da dos opciones. La primera, si estamos suscritos, si tenemos un nivel de suscripción con Embarcadero, pues están empezando a invitar a todos los suscriptores a la beta de Delphi. Entonces, pues muchos de ellos pues habrán recibido esa invitación. Y otra opción pues es derivarnos a un blog que se llama Delphi World y ahí nos va indicando qué cambios son los que deberíamos de hacer, que la verdad no siempre son muy directos o muy sencillos de visualizar, ¿verdad? Ajá. Sí, en Delphi Board las soluciones son muy buenas, pero toca ir paso por paso con mucho detalle, muchas veces volviendo a empezar para poder aplicar este tipo de soluciones. Aunque en otras ocasiones sale muy sencillo, ¿no? Pero sí es bueno ponerle mucho cuidado a lo que dicen ahí en el paso a paso del blog para poder realizar este tipo de compilaciones. Y bueno, ¿qué otra noticia hay por ahí? Vale, pues por ejemplo, Marco Cantú pues ha creado una serie de entradas dentro del blog de Embarcadero, donde enseña pues los primeros pasos con Delphi edición comunidad, la Community Edition. Y bueno, lo ha dividido en 5 partes, donde va explicando en cada una de ellas, por ejemplo, cómo crear los layouts, cómo crear los objetos, etcétera, etcétera, para al final crear una calculadora en Windows. Os dejamos también el enlace en las notas del programa. Entre otras noticias, también tenemos que Dave Not Dave, que es precisamente el creador del blog de Delphi Wars, del que hablamos hace un momento, también hizo por estos días una actualización de su biblioteca llamada Castry Free. Más exactamente, cambió o actualizó lo referente a su conexión con Firebase. Hace algunos días ellos lanzaron, o sea, hace unos meses, lanzaron una biblioteca que consume directamente el servicio de notificación de Firebase. Sin embargo, había algunas cosas que faltaban. Entre ellas la posibilidad de tener ciertas bibliotecas o jar activas que son necesarias para el funcionamiento de la mayoría de aplicaciones. Por ejemplo, si uno quita el fmx.jar, pues ya prácticamente no puede hacer alguna otra cosa. Entonces ahorita ya mejoraron eso y además actualizaron el SDK de Firebase. Habrá que echarle un vistazo a esta parte y comprobarlo si esto ya no para ver si esto ya no es un inconveniente.
estas bibliotecas, digamos, cuando yo la probé y le coloqué esta biblioteca, se integraba muy bien con el servicio de Firebase en Android. Se sentía como muy nativo, se sentía muy bien, se hacía muy fácil una vez está montado, ¿no? Los pasos también son largos, son bastantes, pero una vez hecho el producto final estaba muy bien. Entonces vale la pena volver a utilizar esta herramienta para ver si ya han mejorado los inconvenientes que tenían y volver a darle como la oportunidad de continuar, porque son muy buenas estos productos, esta biblioteca. Perfecto, pues muy interesante para aquellos que trabajan con Firebase, con Delphi. Bien, pues hace unos días salió la tercera edición del libro Delphi Cookbook de Daniel Tetti. Muchos lo conoceréis porque, bueno, es el creador de Delphi MVC Framework. Y la verdad que ya tengo el libro en formato electrónico. Está bastante bien y me gustó mucho su segunda edición y la primera también. Y bueno, en este caso pues tiene muchos capítulos que son reescritos y también han agregado nuevos. Incluso también ha sido coescrito con otro compañero de él de su empresa. También han añadido pues muchas nuevas funcionalidades, nuevos algoritmos, etcétera. Y bueno, tiene un tema lleno sobre Linux y muy actualizado. Entonces, bueno, yo creo que es el momento de darle una oportunidad a este tipo de libros para aprender mejor el funcionamiento y sacarle mayor rendimiento a lo que es Delphi. Incluso después de haber tenido este libro, que todavía no me ha llegado en formato el formato físico, no me salía, una vez que no me ha llegado el formato físico, pero sí el electrónico, pues lo estoy utilizando para ese curso que lanzaremos en breve de Delphi MVC Framework. Y la verdad es que muy interesante el libro para sacar muchísimas ideas sobre patrones de diseño, cómo escribir buen código, todo lo que necesitamos saber para hacer bien nuestro trabajo. Sí, y además, no sé, para el que de pronto no conozca este estilo de libros, como su nombre lo dice, es cookbook, o sea, como recetas. Entonces es como un libro de recetas de cocina, ¿cierto? Como un libro de recetas de cocina, pero orientado a la programación. Entonces son temas, digamos, puntuales que puede ser de cierta manera uno aislado del otro, pero son muy puntuales. Por ejemplo, yo puedo ir a ver, yo quiero saber cómo manipular un JSON, entonces busco el capítulo de manipular un JSON y listo, ahí está la receta como tal. ¿Cómo funciona un método anónimo? Ahí está el capítulo. Entonces es bastante práctico el libro, bastante interesante, ¿no? Cómo usar una clase en Java o cómo usar ¿cómo se llama esto? Un LED en Arduino, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí está el libro como tal. Además han reescrito varios capítulos de libros pasados como para seguir actualizados con lo que ofrece Delphi y no dejar pues capítulos viejos ahí que de pronto no, es que eso ya no se hace así, sino que lo han actualizado con las bibliotecas que han ido saliendo. Es que yo creo que por comodidad han puesto tercera edición, pero no se parece nada a un libro con otro. Es decir, debería llamarse Recetas 2018, no tercera edición. Yo le debería de cambiar el nombre porque mucha gente se cree, no, yo tengo la segunda edición y pues nada, habrán reescrito algo, pero no, es que el cambio es grande. Sí, es más, creo que hay más capítulos, ¿no? Hay más temas, o sea, el cambio es bastante grande. Entonces, bueno, Johnny, nos vamos a ir con la sección tema de la semana. Bien, esta semana tenemos como tema principal, hemos decidido poner servicio web service. ¿Por qué? Bueno, primero porque lo dominamos mucho, llevamos muchísimos años trabajando con servicio web y es algo que no nos va a costar mucho el poder hablar en profundidad de ello. Y bueno, en segundo lugar porque, bueno, es nuestro fuerte, ¿no? Es igual que el primero. La primera opción y la segunda son iguales, porque es donde más especializados estamos en FireMonkey y en servicios web. Entonces, Johnny, ¿qué es eso de un servicio web? Bueno,
Un servicio web es como la forma de conectar la lógica de negocio con los diferentes actores o con las diferentes capas que puede tener un sistema. Por ejemplo, la capa de interfaz gráfica hacia el usuario o la capa de conexión. Entonces, además de poder conectar este tipo de cosas, podemos lograr hacer interconexión con otro tipo de aplicaciones, lo que por acá le llaman interfaz, o por ejemplo, también se pueden hacer conexiones de terceros que quieran utilizar un recurso de nuestra solución. Google, por ejemplo, uno entra a Google, hace una búsqueda, ¿cierto? Pero entonces ellos también ofrecen un servicio donde nos podemos conectar y traer a nuestra aplicación esa búsqueda de Google. Ese tipo de cosas pues se pueden hacer con web service. Y hay web service de diferentes tipos. Digamos, los tipos que se conocen son, o digamos, uno de los más utilizados son SOAP y REST. Que SOAP es pues utilizado en gran medida incluso por los gobiernos. Hoy el tema de facturación electrónica utilizan mucho el SOAP. Y REST también ha ido cogiendo mucha fuerza con el tema de JSON, que es un documento más liviano, XML, que es el que utiliza el SOAP. Entonces, bueno, en este caso, si vamos un poquito bajando el nivel y desgranando un poco las dos palabras, ¿no? Web service, es un servicio web, y al llamar web significa que por detrás estamos utilizando un protocolo que se llama HTTP. No sé si te suena de algo, Johnny, pero ese protocolo de hipertexto, lo que conseguimos es hacer peticiones-respuestas. Simplemente, es decir, yo hago una petición y a partir de dicha petición pues obtengo una respuesta. Al hacer esa petición pues tengo que enviar una información. Esa información pues puede ir dentro de la URL o también en el propio body, que lo puedo enviar, y la respuesta pues al final pues es un poquito más elaborada, y con esa respuesta pues lo que hago es eso, tratarla, utilizarla. Si utilizamos SOAP o REST, pues al final lo que hacemos es hacer una serie de herramientas diferentes. Es decir, con REST lo que intento es hacer pues una transferencia de estado representacional, que es lo que viene esas palabras, donde en este protocolo lo que tenemos es un cliente-servidor sin estado. Si utilizamos SOAP, pues lo que hacemos es que incluimos un XML en esa transferencia, y bueno, al final la información pues utiliza un formato especial para crear esos objetos en XML a base de un estándar, ya puede ser SOAP 1.2 o cualquier versión que utilicemos. Entonces, normalmente el documento de intercambio en SOAP es el XML y en REST es el JSON. El JSON porque es un formato muy ligero para ese intercambio de datos, y bueno, su nombre viene de JavaScript Object Notation, es decir, notación de objetos de JavaScript, y es la forma que tenemos de crear objetos en JavaScript. No es más que eso. Si quieres crear un objeto de JavaScript, utiliza un JSON, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esas peticiones respuestas, pues tenemos muchísimas posibilidades para hacer servicios web. No en sí un IGI o un Quito no es para crear servicios web, sino que es para crear aplicaciones web, pero un RAS Server, un Delphi MVC Framework o cualquier otra aplicación que podamos crear con Web Broker o con cualquier otro sistema, porque también vimos que había algunos livianos que estuvimos hablando en otro podcast, que al final lo que hacemos es hacer una petición web a través de un HTTP, y esa petición pues esperamos una respuesta. No es más que eso. Sí, exacto. Muchas personas de pronto, de hecho me he encontrado con personas que piensan eso, creerían que conectar la base de datos, digamos, directamente desde su aplicación cliente hacia su cliente servidor es mucho más rápido que de pronto ponerle una capa intermedia que administre eso, pero no es así. Es mucho más fácil o mucho más liviano enviar paquetes muy pequeños como el que acabas de mencionar, que son pues estos archivos XML o JSON. Es mucho más fácil de enviar para poder utilizar estas tramas, ¿cierto? E incluso es mucho más seguro, pues no se expone la base de datos hacia el público y se utilizarían menos recursos. O sea, las ventajas de utilizar un web service son muchas, no solo de extender nuestra capacidad para que se conecten terceros, sino también de poder mejorar la seguridad de nuestro sistema, mejorar la velocidad del tiempo de respuesta de nuestro sistema. Y al trabajar sin estado, ¿a qué nos referimos con trabajar sin estado? A ver, normalmente o antes las aplicaciones se conectaban directamente
directamente a la base de datos y eso maneja un estado de que si hay conexión o no hay conexión todo el tiempo, ¿cierto? Mientras que, digamos, trabajar con o sin estado, perdón, es simplemente se hace la petición, lo que decías ahorita, se hace la petición, el servicio responde y de ahí no es necesario saber nada más. Digamos que se utiliza pues mecanismos como tokenización para poder saber que el que hizo la autenticación es cierta persona y se hacen pues métodos de seguridad con el tema de tokenización, pero no es algo pues que sea, digamos, que esté pendiente o que esté todo el tiempo conectado a la base de datos y que si se cae la conexión entonces ya perdí todo mi trabajo, digamos. También estamos muy acostumbrados, los que trabajan con otros lenguajes, es que utilizar lo que se llama sesiones. Se denomina una sesión a el momento en el que te conectas a una página, a una URL, tienes una respuesta y después estás haciendo peticiones-respuestas y ese servidor es capaz de guardar internamente variables que tú puedes ir utilizando. Entonces ahí sí estoy guardando un estado en el servidor. Sin embargo, con REST no quiero guardar estado. El estado me lo vas a dar tú a través de ese token que tú has estado nombrando, que tiene un nombre, JWT al final, y gracias a ello pues puedo crear una especie de falso estado o mejor dicho, que tú guardes de algún formato ese estado, qué significa ese token, pero que pueda tener una granja o un clúster con 100 ordenadores y me da igual en qué ordenador estoy cayendo porque no estoy creando una memoria compartida donde pueda trabajar. Si a esto le unimos con técnicas nuevas como Redis o cualquier otro formato de cacheo de información, pues hacemos que las aplicaciones sean súper rápidas y también separamos la capa de la vista con la capa de los controladores y creamos un patrón de diseño, en este caso un modelo vista controlador, donde podemos crear una serie de APIs que cualquier otra persona puede utilizar. Imagínate que esa API pues lo utiliza, tú creas una API para crear clientes y después lo utiliza otro programa para meterlo en el CRM, por ejemplo. Como ves, la potencia que te da esto es muy grande. ¿Por qué? Porque lo puede consumir un objeto externo o, por ejemplo, como en los cursos que estoy haciendo, pues hay una herramienta que se llama Postman que lo puede estar consumiendo. También, por ejemplo, puedes hacer una aplicación Android, puedes hacer una aplicación con Angular, una aplicación con Bootstrap, con jQuery o tu propio JavaScript sin utilizar ningún framework. En definitiva, lo que tienes que conocer un poco cómo se crean estas APIs y qué significa el protocolo HTTP, que son los estados, que es un código de estado 200 en la página web, que es un error 500, un estado 500, que es el 400, el 300, el 201. Por ejemplo, si yo hago un post y me devuelve un 201, significa que se ha creado correctamente el objeto que yo le he enviado para que se cree. Cuando el post no es más que cuando tú estás en un formulario de contacto, por ejemplo, le dices enviar el formulario de contacto una vez que lo has rellenado, ¿no? Pues eso está creando, ¿vale? Y está enviando toda esa información que tiene el formulario a otra página, ¿vale? Pues eso es un post. Mientras que un get es poner una URL en el navegador, da la intro y eso está haciendo una petición get en el protocolo HTTP. Entonces, dentro de REST, pues hacemos peticiones get, peticiones post, para los get para leer, los post para crear. Después tenemos otros comandos como put y delete. Put es para actualizar el objeto que le estoy enviando, delete es para borrarlo. Es decir, conseguimos hacer a partir de servicios web, en este caso utilizando REST, que al final lo que hacemos es llamar a procedimientos remotos, o en SOAP directamente lo único que hacemos es crear los objetos, enviarlos o hacer llamadas a funciones o métodos remotos directamente. Es decir, te paso ¿qué necesitas? El nombre, el apellido y tal. Pues te paso el nombre, el apellido y tal, como si fuera una función que en vez de ser local, pues es remota y súper fácil, súper sencillo de ejecutar. Sí, claro, y es que las ventajas de trabajar bajo este tipo de modelos con web service o digámoslo pues multicapa son muchas, entre esas digamos las que has mencionado y también el desarrollo paralelo. Por ejemplo, alguien puede, o sea, un equipo de desarrollo puede terminar mucho más rápido un trabajo que si lo hace un solo programador, ¿cierto? Porque digamos en el modelo de antes estaba la lógica de negocio, estaba todo en una sola pantalla, digamos, incluso en la pantalla estaba la lógica del
del negocio, entonces es mucho más demorado que esa persona termine cierto trabajo, mientras que con el modelo multicapa, mientras que uno está trabajando en la lógica, el otro está trabajando en el frontend y el otro está trabajando en la base de datos, y todos en el mismo proyecto al mismo tiempo, y termina mucho más rápido la solución. Claro, porque normalmente lo que estamos acostumbrados es a crear objetos, ¿vale? Entonces, claro, si tú eres capaz de quitarte esa idea de creación de objetos y lo cambiamos a creación de componentes, pues imagínate que yo pongo un componente escrito en Python, por ejemplo, como en otras ocasiones que hemos estado hablando con Arturo, al final lo que hace es a través de una API llamar a un Machine Learning que va aprendiendo, y tú tienes tu aplicación en Delphi. Igual hablamos de Machine Learning, que hablamos de Gamification, que hablamos de cualquier otra API, por ejemplo Firebase o cualquier otra que tenga una API externa a partir de peticiones HTTP. Exacto, no, y no solamente a modo interno, sino que también se expande el negocio. Por ejemplo, digamos Google, ¿cierto? Por poner otra vez el ejemplo de Google, tenía un motor de búsqueda, ¿cierto? Pero ahora ya tienen un servicio donde puedes consumir ese motor de búsqueda y te deja gratis hasta cierta cantidad de peticiones. Pero si ya vas a utilizar el motor todo el tiempo, entonces ya tienes que comenzar a pagarle una cuota. Entonces, para ellos, como hicieron una API al respecto, entonces se abrió un negocio más. No solamente es un motor de búsqueda, sino también el de pagar las API o el de los mapas. Ahora no solo es utilizar los mapas, sino que los puedes integrar en tu aplicación. Entonces, o sea, a trabajar en multicapas tiene muchas ventajas, incluso comerciales, ¿no? Claro que sí, incluso el tema del OCR en Google, es decir, tú le envías una imagen con una matrícula de un coche y te la devuelve perfectamente traducida a cadena. Es decir, que toda la herramienta y toda la API que tiene es tan grande, no solamente en Google, IBM también tiene la suya, y bueno, diferentes empresas están trabajando con ellos para poder crear API importantes y que sean útiles para la sociedad. Sí, no, las ventajas de trabajar con multicapas es bastante, o con web service, es bastante grande. El mantenimiento de código, por ejemplo, por allá está haciéndose un cálculo y de pronto toca cambiarlo por X o Y razón, pues se cambia en el web service y ya no toca ir a actualizarle a todo el mundo la aplicación. Entonces, o sea que en la parte de mantenimiento y soporte de los sistemas también se vuelve más sencillo. La verdad es que sí, y al tener diferentes capas, como bien decía, cada persona está especializada en esa zona y no tiene que estar pensando en el todo, sino que su parte funcione correctamente. Por eso digo, en vez de pensar en objetos, pues pensamos en componentes, y esos componentes tienen una funcionalidad en concreto y que va a funcionar igual, te llame un Android, que te llame una web, que te llame otra aplicación externa. Pues si no tienes nada más, Johnny, pues nos despedimos de este podcast, el número 36. Espero que os haya gustado, y bueno, si es así, te pedimos que nos ponga comentarios bien en el blog, bien en iVoox, bien en YouTube, es decir, en el lugar donde nos estés escuchando este podcast. Haznos saber qué te gusta y bueno, y qué te gustaría que mejoráramos en él. Ok, bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Chao.